A continuación les compartiré una explicación equivalente al oficial en lo que respecta al experimento de Eratóstenes en un modelo de Tierra cóncava, no sin antes hacer una pequeña reseña histórica para que sepan de qué se trata. Según la historia oficial nos cuenta, Eratóstenes fue un matemático, geógrafo y astrónomo griego que vivió entre los años 276 y 194 a.C. Su experimento más famoso fue la medición de la circunferencia de la Tierra, el cual consta en medir la longitud de dos sombras producidas por la luz solar en dos lugares diferentes separados por una larga distancia. Entonces, para la primera sombra, Eratóstenes utilizó la ciudad de Siena y para la segunda, la de Alejandría. Eratóstenes sabía, por su experiencia, que en la ciudad de Siena, durante el solsticio de verano y durante el mediodía, el sol estaba justo sobre su cabeza, lo que producía que los rayos solares llegasen perpendiculares a la superficie terrestre. En cambio, otro año se trasladó a la ciudad de Alejandría, en la misma fecha y hora, observó un obelisco, del cual él conocía previamente su altura, y lo único que hizo fue ir a medir la sombra y con esos dos datos obtuvo el ángulo de incidencia de los rayos en Alejandría en ese momento. Entonces, para obtener finalmente la circunferencia total de la Tierra, dividió los 360 grados de una circunferencia completa en los 7,2 grados de inclinación de los rayos solares en Alejandría, lo cual da un valor de 50 que a su vez multiplicó por la distancia entre Siena y Alejandría, que para ese entonces estaba estimada en 800 kilómetros. Y eso le dio como resultado una circunferencia total de la Tierra de 40.000 kilómetros aproximadamente, lo cual es concordante con las medidas oficiales actuales. Independientemente de si esta historia oficial es real o no, lo cierto y verdaderamente importante es que este experimento se puede realizar en la actualidad y de hecho se realiza con mayor eficiencia y versatilidad que como lo narra la historia, ya que no hace falta esperar un año actualmente para obtener este tipo de resultados. Y tampoco es necesario hacerlo en la dirección que cruza entre Siena y Alejandría, sino que se puede hacer en multitud de otras direcciones, lo cual evidencia la proporción de que la Tierra es a lo menos un esferoide, ya que la misma oficialidad reconoce que estaría la Tierra achatada por los polos, en fin. Entonces, a lo menos esto es evidencia de que la Tierra es un esferoide. La cuestión está, ¿es un esferoide convexo, como lo plantea la oficialidad, o es un esferoide cóncavo? Yo a continuación les voy a compartir una explicación en un modelo esferoidal de Tierra cóncava, puesto que a mí me parece mucho más plausible. Este es el modelo oficial que está inclinado en el solsticio de verano del hemisferio norte, y aquí estaría la ciudad de Siena y aquí la ciudad de Alejandría. En Siena, Eratóstenes no vio ningún obelisco, pero en Alejandría sí. Y debió ver algún tipo de sombra parecida a esa, conservando las proporciones de que este obelisco no está a escala, pero un ángulo como este, ¿ya? Entonces, como acá, si tú por ejemplo colocas un obelisco en Siena, te vas a dar cuenta de que no te va a proyectar sombra prácticamente al ser cuadrado y al llegar los rayos perpendiculares, es que no proyecta sombra, y esto fue lo que notó Eratóstenes, y por eso es que pudo sacar la circunferencia en esa dirección entre Siena y Alejandría. Entonces, comprendido el experimento de Eratóstenes, en la actualidad esto se puede hacer no solo, como ya dije, cruzando la dirección entre Siena y Alejandría, sino que también se podría hacer, por ejemplo, si es que hubiese gente acá que quisiera hacer el experimento, y también te daría sin sombra aparente, y luego acá, si es que hay otra persona, con esto también podrían sacar la circunferencia
en esta dirección. Las sombras cada vez más se van estirando y haciendo más largas porque el ángulo respecto al obelisco se va haciendo cada vez mayor. Tanto así que llegado 90 grados respecto al plano de la eclíptica, es que las sombras deberían, en teoría, ser paralelas con respecto a la superficie de la Tierra. Entonces, ¿cómo se explica esta proporción de las sombras en un modelo de Tierra cóncava? Primero, nótese aquí que los rayos solares vienen paralelos entre sí y rectos desde una distancia que el Sol estaría ya a 150 millones de kilómetros, teniendo 1.400.000 kilómetros de diámetro aproximadamente. O sea, esto vendría a ser prácticamente para nosotros una muralla que nos proyecta rayos rectos y paralelos entre sí a nosotros. Es prácticamente lo mismo. Entonces, esa desproporción y esa falta de eficiencia del modelo oficial en un modelo cóncavo se puede explicar de mejor manera. Simplemente, en lugar de asumir los rayos rectos y paralelos, asumiendo que los rayos vienen curvos y divergentes entre sí. Y con ello ya tenemos la explicación en un modelo cóncavo. Y no a 150 millones de kilómetros, sino que a 3.185.5 kilómetros de altura. Yo lo tengo colocado que es equivalente a la mitad del radio de la Tierra. ¿Por qué lo puse a esa altitud? Ya que me basé en la figura tipo cardioide que les compartí en un video anterior. En esta para ser más preciso. Entonces, basándome en eso, el Sol me quedó a esa altura y pude hacer una trayectoria curva de la luz basándome en algo tangible como lo son las cáusticas en el interior de una concavidad. Aquí en el modelo cóncavo, al ser un espacio limitado y finito dentro de un esferoide de 6.371 kilómetros de radio, es importante que cada cosa esté en su proporción correcta. Y es por esto que estos obeliscos que yo hice no a escala no me sirven mucho como lo hice acá, porque es necesario para visualizar una trayectoria razonable en un modelo cóncavo, es necesario que todo esté a escala. Por eso tomen esta referencia de estos obeliscos como si fuese mucho más pequeño, como lo sería en la realidad si esto estuviese a escala. Y considerando obviamente que la superficie terrestre no se vería curva, sino que se vería plana, como lo represento acá con estos planos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que esto es equivalente a esto? Simplemente midiendo los ángulos de incidencia de la luz solar. Por ejemplo, esta trayectoria acá mide 68 grados, este ángulo que se forma con la superficie de la Tierra, y acá afuera también mide 68 grados. Si nos vamos a una latitud más alta, o más del norte mejor dicho, que vemos que este ángulo mide 45 grados y este otro ángulo mide 45 grados. Si nos vamos a este de acá, vemos que mide 23 grados y acá mide 23 grados, o sea, son perfectamente equivalentes. Y cuando llegamos acá, este rayo solar llega perpendicular al obelisco. Imagínenselo a escala, por favor, es mucho, pero mucho más pequeño. Y acá en la parte convexa también llega paralela al suelo. Entonces, por eso digo que esta trayectoria tipo cardioide de la luz solar es completamente equivalente a la de un modelo convexo oficial. En conclusión, puedo afirmar que este experimento sí demuestra que la Tierra es un esferoide, pero no demuestra que sea convexo, porque según la historia oficial, parte de la premisa de que los rayos llegan
paralelos entre sí y rectos. Pero si simplemente cambias esa premisa porque llegasen curvos y divergentes, es que se puede explicar equivalentemente y a escala y proporcionadamente, utilizando una trayectoria cardioide, se puede explicar los mismos ángulos de incidencia en un modelo de tierra cóncava.